Shalom Ubrajot para cada uno de ustedes, amados míos. Hoy continuamos con esta serie de estudios. Hoy estudiaremos la clase número 7 de nuestra serie de estudios que le hemos titulado La Reforma del Paganismo. Amados míos, que Yahweh los bendiga, que el Creador les dé muchas bendiciones, que el Elohim de los hebreos les abra su entendimiento para que puedan comprender estos estudios. Permitan en este momento hacer tefilá a mi Creador para recibir la ayuda del Todopoderoso para llegar a ustedes con este estudio que me corresponde hacerlo en este momento. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar ban mikolamin, benatan lanu et torato, toda rabaleja, eshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Padre Todopoderoso, Rey de Israel, Yahweh Elohim, te doy toda rabá por habernos apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah. Bendito eres hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Olamín. Aleluya. Muy bien, amados míos, entonces, comencemos nuestro estudio. Hoy vamos a hablar sobre el calendario gregoriano del Papa Gregorio XXIII desde el año de 1582 hasta nuestros días. El calendario gregoriano del Papa Gregorio XXIII es un calendario europeo, actualmente utilizado casi en todo el mundo. Así se llama por ser prominente del Papa Gregorio XXIII, que vino a sustituir en el año de 1582 al calendario juliano, que fue establecido en el año 46 antes del nacimiento del Mashiach. El Papa Gregorio XXIII promulgó el uso de este calendario por medio de una bula llamada Intergravísima. Características del calendario gregoriano. Vamos a ver algunas características entonces del calendario gregoriano. ¿Está bien? Perfecto. Veamos algunas características más reconocidas de este calendario gregoriano, y son las siguientes. Número 1. El año solo sigue las revoluciones aparentes del Sol y comienza el año en el invierno de enero y termina en el invierno del 31 de diciembre. Y estas dos fechas pueden caer en cualquier día de la semana cíclica, es decir, que no son fechas fijas. Número 2. En el calendario gregoriano, los meses son calendas. Comienzan después que el calenda anterior del 29 son completadas y caen otra vez en cualquier día de la semana. Pero en el calendario del Creador no es así. Siempre son días invariables, y en este no existe 29 ni 31 ni 28. Así que en el calendario gregoriano la semana no está conectada al comienzo del mes, ni tampoco del año nuevo, porque el año nuevo comienza con Rosh Hodesh, es decir, comienza con el mes. El comienzo del mes es Rosh Hodesh. Y en este calendario pagano romano no está ningún mes conectado con el Rosh Hodesh. Está su semana flotando a través de calendas y años sin ninguna responsabilidad. Ya mencionamos calenda. Preguntamos qué son calendas. Veremos qué son las calendas según el calendario moderno romano. Originalmente el calendario romano era lunar. Como todos los calendarios paganos, los meses eran lunares, es decir, que se basan en fases de la luna, las cuales están comprendidas en 3 partes desiguales. ¿Cuáles eran esas partes que establecieron en el paganismo? Número 1. Estaban las calendas. ¿Qué es lo que en sí es una calenda? Una calenda es una fase de la luna.
cuando aparecía una nueva. Entonces, esa era la calenda la cual marcaba para los paganos el inicio o primero de cada mes. 2. Luego vienen las nonas. Esto correspondía al cuarto creciente de la luna. Esto era celebrado el quinto día de todos los meses. Aquí es cuando la observaban, la luna en cuarto creciente, y lo llamaban nona. Con el pasar del tiempo se dieron cuenta que en todos los meses no se cumple esto, porque la luna es inconstante. La luna no es constante. Por esa razón, el Creador estableció sus tiempos según las estaciones que son fijas, como la Orión, las Pleiades y las Osas. Esas son las referencias de parte del Creador para ver el tiempo, y son fijas e inmovibles. En el quinto día de todos los meses no vamos a ver que la luna esté en cuarto creciente. Existe una recesión, por ejemplo, en los meses de marzo, mayo, junio, julio, octubre, ya viene a ser la nona. En esos meses ya la luna no está en cuarto creciente, en el quinto día, sino en el séptimo día. Luego tenemos los idus. Preguntamos, ¿qué son los idus? Los idus son las lunas llenas que ocurren en el día 13 de cada mes, pero resulta también que existe una variación. No todos los meses es luna llena en la fecha 13, sino igual que las nonas, en el mes de marzo, mayo, junio, julio, octubre, luna llena es en la fecha 15 y no en la fecha 13. Entonces el calendario lunar no cumple ni siquiera con 30 días, llega a los 28 y 29, ni siquiera son fijos los 28 días. Esta división lunar no cumple por nada la división semanal del origen hebreo. Dentro de la definición de los antiguos romanos, usted no podrá encontrar la palabra mes como meses verdaderos. Únicamente se deriva de la palabra luna y sus fases cambiantes. Esta palabra mes viene del latín mengi y del griego menes, y su significado es luna. Los calendarios paganos antiguos eran lunares, igual que el calendario gregoriano. Esta palabra mes en inglés se dice mon. Igual, en inglés luna también se dice mon. Siguiendo con el desarrollo de nuestro estudio, veremos 4 divisiones del mes lunar. El mes lunar se divide en 4 semanas, de 7 días cada una, y estas semanas corresponden a los 7 dioses que adoraban los paganos: el dios Saturno, el dios Invictus Sol, la diosa Luna, el dios Marte, el dios Mercurio, el dios Júpiter y la diosa Venus. Y los nombres de estos 7 dioses fueron: los antiguos idólatras paganos le pusieron nombre a los planetas que pudieron ver, de manera que la semana romana tiene un origen astrológico e idolatra. La semana gregoriana sigue una cadena interrumpida de un ciclo de 7 días, comenzando por el día domingo y termina el día sábado. Y afirman que esta cadena interrumpida de semanas nunca se había perdido o nunca se había rompido desde la semana de la creación, y que los nombres romanos planetarios es lo único que se habían añadido a la semana durante los años. Eso es un argumento sin base, no es demostrado con la historia
ni con las escrituras, ni con la ciencia, amigos míos. En este momento entonces, amados, vamos a ver personajes de la antigüedad que acotan con esta información que venimos enseñando. Veremos a un físico matemático muy destacado en su época. ¿De quién se trata? De Isaac Newton, el que descubrió la gravedad. ¿Qué dijo Isaac Newton respecto a este asunto? Escúchelo usted. Dijo lo siguiente: queda excluido, escúchelo, Isaac Newton dijo, queda excluido el año 21 y 25, porque en ellos la pasión del Mesías no puede caer el día viernes. No puede caer el día viernes, sin haber sido 3 días después o 4 días antes. Errores tan graves que serían conspicuas en los cielos para cada ojo vulgar. El cristianismo católico dice que el Salvador murió el día viernes y el día sábado estaba reposando. Estuvo de reposo, y que el día domingo resucitó, que por esa razón guardan el día domingo en homenaje a la resurrección. Pero fíjese que para Isaac Newton, para este físico matemático, no es por ningún lado correcto esta afirmación católica. Bueno, usted, amigo mío, se preguntará ¿por qué los muy famosos cristianos protestantes evangélicos también enseñan lo mismo que la Iglesia católica, que la Iglesia Madre? Como ya lo he dicho en diferentes estudios, en diferentes series de estudio, ahora lo vuelvo a decir. Los protestantes han copiado descaradamente todo a los católicos. Si los católicos hubiesen dicho que la resurrección fue en otro día, los evangélicos protestantes no dijeran que la resurrección fue el día domingo. Fíjese cómo estos se prestan para tremendas mentiras. Para estos la mentira es normal. Para estos parece que la mentira no es pecado. Los católicos, como dije, establecieron que la muerte del Mesías fue en un día viernes y que la resurrección fue el día domingo. Pero resulta que en el tiempo del Creador estaba estipulada la fecha que debería morir el Mashiach de Israel. Esta fecha es el 14 de Aviv, en la fiesta de Pesa. De acuerdo con esto, Isaac Newton, matemático, físico, matemáticamente sacó que el año 31 de nuestra era, el día viernes, no armoniza con la muerte del Mashiach, pues si no armoniza, entonces de acuerdo a esto, se cae todo, ni el sábado, ni el domingo es correcto. Ni el sábado, ni el domingo es cierto que los católicos afirman que fue la resurrección. Debido a esto, la Iglesia Católica Romana tuvo que buscar una forma de cómo hacerlo encajar la fecha y se vieron en la obligación de mover su récord histórico. En su lugar habían declarado que la muerte del Mashiach no fue en el año 31, sino que fue en el año 33 de nuestra era. Pregunte usted a un evangélico protestante ¿en qué año fue la resurrección? Y le responderá que fue el año 33. ¿De dónde lo aprendieron? ¿De dónde lo aprendió? Del catolicismo, pues, amigo. Pero los estudiosos dicen que fue en el año 31. Pero como ya vimos que la Iglesia Católica Romana movió la fecha para hacerlo coincidir con el día viernes y con el domingo, días que ellos eligieron, esta manipulación que ha hecho los mantiene unidos a los protestantes y católicos. Por eso ambos se aferran a decir que el domingo es día de descanso, día de resurrección, por ser el día de la resurrección de Jesús. Este Jesús romano es imposible que haya resucitado. Jesús es un ídolo de la Baticueva.
Pero Yahshua, el Mashiach de Israel, no resucitó en día domingo, día del sol. Muy bien, entonces en este momento vamos a hacer un análisis histórico del calendario juliano. Al hacer un análisis histórico del calendario romano juliano, vemos que fue establecido por Julio César y tenía una semana de 8 días. Desde allí ya vemos que se alteró la secuencia semanal original de 7 días que fue establecido en la creación. En el calendario juliano se asignó las letras desde la A hasta la H para identificar a los 8 días de la semana. El dios Saturno, dios del tiempo, es decir, el sábado, históricamente era adorado el día 1 y el día 8 de la semana. Los hechos del calendario juliano demuestran que el ciclo semanal continuo es completamente falso. El calendario juliano fue establecido en el año 45 al 46 antes de nuestra era. Al igual que el calendario de la República Romana, el calendario juliano tenía una semana de 8 días. Los 8 días de la semana del calendario juliano y del calendario de la República Romana le asignaron letras que van desde la A hasta la H. Existen muchos fragmentos que comprueban que es correcto que la semana de esos calendarios tenían 8 días y que identificaban a los días por letras. Ustedes pueden buscar información sobre esto buscando Faz y Antiatis y se convencerán. Cuando investigamos la historia, especialmente en el siglo I, nos damos cuenta que Roma era de religión mitraísta y el culto a Mitras consistía en la consagración a los 7 días de la semana a la idolatría. Estos días estaban consagrados a las 7 divinidades planetarias. ¿Cuáles son esas 7 divinidades? En una placa que fue encontrado en los baños para Pegnas de Trajano se encontró lo siguiente. Bueno, ¿qué significa parapegma? Esto quiere decir almanaque. Entonces, en los baños termales de Trajano había un almanaque lunar astrológico que en la parte superior de la placa presentaba a los 7 dioses relacionados con los 7 días de la semana en una línea de orden, de ubicación. Empezando por el lado izquierdo hacia la derecha, en la primera línea, es decir, el número 1, ubicamos al dios Saturno. Esta línea representa al orden cómo empezaba la semana. Entonces, esta línea empieza con el dios Saturno, es decir, con sábado. En otras palabras, el sábado entonces era el primer día de la semana. Según este almanaque pagano, no era el domingo el primer día de la semana, sino el sábado. Siguiendo el orden, en esta línea está ubicado, después de Saturno, el que sigue, es decir, el que sigue es el dios invicto Sol babilónico, conocido como domingo. De acuerdo a este orden, el domingo es el segundo día de la semana. De este nombre, el actual día domingo. Sigamos viendo. Al costado del sol está la diosa Luna. De allí el nombre actual para el día lunes. Fíjese, después está la diosa Luna. Después de la diosa Luna sigue el dios Marte, que corresponde al día martes. Luego está el dios Mercurio, es decir, miércoles. Después sigue el dios Júpiter, es decir, jueves. Y termina la semana con la diosa Venus, es decir, con viernes. Así, de esta manera, termina la semana. Según esta placa
del almanaque de Trajano, Saturno, es decir, sábado, era el primer día de la semana. En esta placa, en la parte inferior, se puede ver con mucha claridad todos los signos del zodiaco. Con esto queda demostrado que los mitraístas honraban a 7 dioses paganos. Pero también existe otras fuentes de información para descubrir algo más. En el calendario antiguo romano, el sábado era también el primer día de la semana, no el día domingo. Entre los siglos del 1 al 3 de nuestra era, el Imperio Romano reemplazó el ciclo semanal de 8 días del calendario juliano por una semana de 7 días. También existen otras pruebas arqueológicas que demuestran el orden de los días de la semana según el orden de los dioses planetarios. Usted puede buscar Septimana y encontrará un hallazgo arqueológico donde están los 7 dioses romanos y se dará cuenta que el orden comienza con el dios Saturno y termina con la diosa Venus, es decir, con viernes. Esto indica que el primer día de la semana en esos años era sábado y el último día de la semana era viernes. En el calendario romano antiguamente, según la obra perdida de Plutarco. Muy bien, amados míos, entonces se darán cuenta ustedes, en toda esta serie de estudios venimos dando una información relacionando nuestros comentarios con la historia, basándonos todo en la historia. Y usted queda invitado a reflexionar. Bajo su juicio, juzgar, o es que está el mundo y las religiones en un error. Bueno, en todo caso, como dije, a usted le corresponde juzgar. A usted le ha dado el Creador entendimiento, inteligencia para que usted pueda darse cuenta. El tiempo asignado para esta enseñanza, para esta clase, amados amigos, ya se me agotó. Volveré el día de mañana si el Creador lo quiere. Mañana hablaremos sobre de Flavio Valerio. Veremos poco de la historia, de la intervención de Flavio Valerio, conocido como el emperador Constantino, en el calendario. Mañana entonces hablaremos sobre este asunto. Shalom, shalom para cada uno de ustedes. Aleluya. Shalom ubrajot para cada uno de ustedes, amados.